Reconocer, señalar y denunciar es parte de las acciones que debe realizar una sociedad participativa. Reconocer lo que se hace bien. Señalar cuando se vulneran los derechos humanos, se intenta amedrentar la participación ciudadana. Denunciar lo que constituya una violación al Estado de Derecho. Demandemos mecanismos y la apertura de espacios ciudadanos que permitan la revisión e injerencia en el diseño y aplicación de las políticas públicas. La gobernabilidad y la gobernanza serán mejor y, por tanto, la democracia se verá fortalecida atajando cualquier intento de autoritarismo. Hoy vamos a hablar de uno de los principales problemas que aqueja históricamente a nuestro país: la corrupción. Durante el proceso electoral 2018, la principal demanda de solución era la referente a la corrupción. En las últimas 2 décadas, unos 20 gobernadores han pisado la cárcel o se encuentran bajo investigación. Nunca antes en la historia del país se habían podido documentar desfalcos tan grandes en los gobiernos estatales. Representan la descomposición del sistema político nacional. Sistema que funciona con base a la corrupción y que antes de la alternancia del 2000 se pensaba que era exclusiva del PRI. Basta ver esta fotografía para tener claridad al respecto. ¿Y qué decir de los casos señalados a nivel del gobierno federal? No puede faltar la que en su nombre lleva el símbolo de la administración pasada: la estafa maestra. El caso Odebrecht es otro ejemplo emblemático de la corrupción y la impunidad. ¿Qué pasó o qué está pasando con estos casos? La exoneración despertó serios cuestionamientos a nivel nacional, destacando López Obrador. López Obrador hizo de la denuncia de la corrupción su principal bandera política en sus 3 campañas a la presidencia. Frases como: en México no hay Estado de Derecho, sino de chueco, se hicieron icónicas. Ahora vamos a ver qué se está haciendo en la presente administración. El robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción son delitos graves y no se tiene derecho a fianza. Mayor eficacia en el accionar de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Hacienda ha logrado que grandes empresas se pongan al corriente en sus adeudos. La estrategia para desarticular y formular denuncias contra empresas factureras que cometen fraude al fisco. La promulgación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Se reconoce el sentido de esta ley, pero son cuestionables la forma y alcances de su aplicación. El éxito del discurso de austeridad y anticorrupción del presidente se ve reflejado en el hecho de que la confianza en el gobierno federal pasó de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019. Las tasas de prevalencia y de incidencia de corrupción
se incrementaron durante el primer año del presidente López Obrador. En la estrategia de la lucha anticorrupción, el gran ausente es el Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema que desde su nacimiento en 2016 ha enfrentado resistencias y obstáculos. Sin tener ni dar razones de Estado, el presidente ve en los organismos autónomos enemigos que quieren obstaculizar y sabotear sus planes. Los ha llamado incluso gobierno paralelo. El presidente López Obrador ataca y descalifica la acción de organizaciones civiles y del periodismo crítico, de cuyas investigaciones y denuncias se benefició en su larga carrera por la presidencia. Falso que los cuestionamientos al gobierno inicien con su administración. Lejos, muy lejos se encuentra de ser el presidente más cuestionado. Casos como la Casa Blanca, Odebrecht y la estafa maestra no hubieran visto la luz pública de no ser por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y periodistas críticos. Al presidente le incomoda que los órganos autónomos evalúen y hagan señalamientos a sus políticas públicas más allá de su control personal, echando mano por ello de la narrativa "yo tengo otros datos". Por eso ha emprendido una campaña para disminuirlos, desaparecerlos o poner al frente a incondicionales. ¿Hacer una revisión de ellos? Sí, pero no el sometimiento y vejación de la que están siendo objeto. Llegando al punto autoritario de subordinar todo principio administrativo al silencio, la obediencia y la aceptación de la política militante. ¿Y cuáles son los argumentos en los que fundamenta sus ataques el presidente? El primero, su supuesto origen neoliberal, ignorando intencionalmente que algunos son conquistas ciudadanas, otros surgen de las reglas de la economía mundial en la que México participa o incluso de los compromisos internacionales que el país ha asumido. El segundo argumento es el relativo a que los órganos autónomos son un gasto excesivo para el país. Estos órganos representan el 3% de todo el gasto programable de 2020. Estos ataques machacan y rematan con las medidas de austeridad que han sido vendidos como parte importante de la lucha contra la corrupción. Es importante no manipular y señalar como corruptos a los órganos autónomos sin mayor fundamento que la palabra presidencial. Como sociedad, como país, nos debe preocupar que la estrategia anticorrupción esté basada en función a la capacidad y voluntarismo de una persona y no en la fortaleza institucional. El voluntarismo lleva a que se ignore el Sistema Nacional Anticorrupción. El voluntarismo lleva a que se repita la historia de opacidad y voltear hacia otro lado, que ha llevado y lleva a la corrupción que ha padecido el país. Ahí está el dato concreto que desnuda la política en la aplicación de los recursos públicos de la presente administración, en contrasentido al discurso presidencial sobre la lucha anticorrupción. En 2019, 3 de cada 4 contratos que entregó el gobierno federal se entregaron por adjudicación directa. Los señalamientos con escrituras, datos de contratos, desvíos del presupuesto y nepotismo se asoman como el tapaboca que el presidente se niega a usar en la pandemia. Pero de todo ello hablaremos en el próximo programa. Por lo pronto, queda clara la fragilidad institucional que tiene nuestro país, porque no estamos hablando de razones de Estado, sino de política y agenda personal. ¿Qué piensas? Intercambiemos ideas con altura y respeto. Formemos una sociedad participativa.